No, no, ahora se te ve perfecto. Empecé la grabación, así que... Bueno, empezamos ahora en serio. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Y hoy vamos a hablar específicamente de lo que es prensa y particularmente de prensa sindical. En la primera hora, ya saben, en la segunda vamos a trabajar sobre los TIF, pero les cuento cuál es la idea para esta primera hora, donde vamos a ver un poquito de esto tan lindo para mí y para todos ustedes, que es, hablamos de prensa. Vamos a hablar durante 10-15 minutos, quizás un poco más, un poco menos, sobre los principales conceptos de prensa. Dentro de ustedes seguramente hay gente que tiene trataremos de hacerlo en instantes. Excesivamente generalistas. Y vamos a hablar de la prensa específicamente el sindicato que tiene características particulares. Me gusta empezar diciendo que tengo un sueño, realmente, y lo vamos a lograr. Yo sueño que de acá a un tiempo, el menor tiempo posible, los medios, los diarios, las radios, la televisión, por todos lados, las revistas, estén inundadas de notas y noticias sobre sindicatos, sobre el sindicalismo y sobre lo que hacen los sindicatos. Pienso que en las secciones de política, las noticias sobre sindicatos no se hacen solamente una nota en pie, que también en economía haya más sindicalistas hablando sobre visiones económicas del país, que en la parte de deportes haya noticias sobre los sindicatos y en los programas donde los sindicatos los afiliados, que también en las secciones de salud, las noticias sobre las prestaciones de los Hola, de propuesta del sindical, de las acciones de los sindicatos en cuanto al turismo. Ezequiel, Nuestra idea del día de hoy es poder contar un poquito al respecto. Así que bueno, empecemos por el comienzo, bien dice. conectividad porque se entrecorta. Florencia, ya hablé, no sé si me escuchaste. Sí. ¿Ustedes me escucharon? Que se te corta la comunicación. En todo caso, por ahí todos podemos apagar la cámara para que haya mejor conectividad, porque se entrecorta lo que decís. Mejor lo escribo, ¿no? Voy a probar. Ahora se me escucha mejor acá. Bueno, apagamos las cámaras.
A ver, ya me contestas, se escucha mejor o lo que quieras. Bien, entonces mejor audio. Entonces, van a seguir entrando de esta idea que se sueña que toda la acción de la gran cantidad de medios que todos parezcan más y los candidatos. Más allá de lo directamente lineal, podemos avanzar con noticias de ritmo sindical, de los sindicales, sobre técnicos, la cual de su explicación. Por eso, cuando encuentro una compañera que yo como de la publicación señal que con una de las cosas entre los ojos de poner. Volviendo al doctor, decía Díaz, hablando sobre empresas el tiempo de la conexión. Uno habla de la defensa, más obvio, las sanciones, para que una organización, en el caso de la sindicatura, que pueden retirar cualquier organización, la persona para cualquier organismo, que sea, mensajes en los medios, que los medios saquen notas, informes, que las personas pueden expresarse a través de los medios o a través de la licencia con energía cierta de la organización, como los voces de más valor a la que
darle a los superiores que necesitan la mente esa noticias, limpiando noticias, editar la profesión audio. Entonces, la ciencia, no creo que la es una noticia promocional en medio, la reforma la que le vamos a brindar el servicio para que lo quiero cumplir. Porque si a veces algo que para los es muy importante, volver a la categoría de ya es inevitable y por ende no tiene sentido permanente, porque no es cuando van a aplicar algo que vamos a quedar más profesionales no se lo cuenta. Conocer algo funcional en el medio, conocer la ciencia, conocer el poder de los sistemas que tratan frente al medio y las diferentes expresiones para poder hacer esa inversión, saber cómo funciona el medio y vamos a tomar parte. Entonces, es básicamente una noticia que hoy pasa a tratar. En cuanto a la forma de hacer frente, también es importante tenerlo en cuenta. Si bien lograr modalidades, lo que llamamos presencia institucional, normalmente lo que permiten las contratas y lo que es una prensa actual que va enfocada a una teoría jazzística, a una novedad, a una noticia, en el caso de la ciudad los datos, la memoria, la realidad, la predecible, que va a ser igual para todos los para informar, ya se han conocido, digamos, el cambio permanente que se hace todo el tiempo, hay noticias dadas hay que monitorear a los demás estadounidenses que está todo el tiempo le mandan una novedad cada casa hacia la calidad cuando tengo un solo perdón importante para decir si no lo van a tener en cuenta. Si no lo tenemos que adelantar dosis tecnológicas que llevamos a recesión. Hay diferencia cuando tenemos una lección de estatuto anual, que en este caso puede ver con vida especializada o una situación, es un trabajo muy concentrado y con tiempo de conseguir resultados cuáles son efectos más complejos. Los datos de la solución que nosotros planteamos en intermedia como situaciones en las que ponemos un permanente y eventualmente de ahí si hay algún nivel de oportunidad muy importante el equipo estable no alcanza para llevarla adelante se ayude, se esfuerza de poner una persona, una zona, un poco de refuerzo para esa arquitectura, para esa funcional permanente y pensar puntual de entonces, como les decía, ¿cuál es el secreto para trabajar con empresas? Hay que aprovechar el medio, hay que conocer el significado, saber el análisis, la noticia, y seleccionar cuáles son las acciones, las novedades, las situaciones en los indicadores que pueden hacer noticias, por eso es publicable. Hay que armarlas a una empresa a nivel de esta estrategia que habla de la voy a dejar la estrategia de que vamos a decir que puede hablar, puede ser noticias. Una vez que eso tenemos que tenemos que darle forma a esto y volcarlo a buen material para conectarlo a una periódica, básicamente en la elaboración de una estrategia de prensa. Vamos a ver material de campaña, que puede ser material de calentación, puede ser fotos, videos, etc. Saber medios, saber qué es noticia, cómo articular una de las artísticas, saber a quiénes van a hablar ante los medios, secretario general, o puede ser el delegado, el secretario general de prensa, mensualmente, puede ser el punto con la punta, y puede haber el tratamiento de vocero. Vamos a ver, hablamos con la persona que va a hablar de la pregunta es el secretario general. Lo que hay que hacer es trabajar con esta persona para discursos, un poquito más en el
amigos, etc. Entonces, una vez que definimos un forma, la persona está preparada en una situación que los periodistas tienen unos que avanzan, que es una cuestión permanente, que los vamos a comunicar en más cosas realmente que tiene que ver con de teoría de las secciones lineales, de la y no de lo político, de economía, y hablando de medio plazo, pero para la radio de televisión, los espacios específicamente sindicales, eventualmente estos columnas están dentro de la política o economía, después medios sindicales específicamente, algunos noticias semanales o gremiales, enfoque sindical, no sé exactamente lo mismo que puede ser la investigación sindical, ustedes ya la conocen, saben que no es estrictamente de noticias. Entonces, volviendo a lo que les decía, tenemos los medios, las secciones. Dentro de estas secciones, según nuestro sindicato, tenemos que todas las secciones que corresponden. Vamos a decir un ejemplo. Si hablamos de un sindicato de pasteleros, bueno, las secciones, las personas, los medios que tienen que ver con la actividad gastronómica, por ejemplo, también es un lugar donde podemos llegar. Si estamos en un sindicato que tenga que ver con aeronavegación, hay un montón de publicaciones, revistas, temas de aeronavegación. Tenemos estas secciones también en otros programas, lo mismo con trenes. Bueno, buscar también alguna selección de secciones, medios y luego periodistas que trabajen en ellos para contactarlos y mandarles la información. Entonces, hablamos del bolillo. Ya tenemos olvidar que es una noticia. Armado, definida la noticia que vamos a difundir. Armada la sección de prensa. Seleccionados los periodistas a los cuales nos vamos a dirigir, que enviarle el material. Llamarlos anteriormente por mail, llamada telefónica, o como en prácticamente todo predomina el WhatsApp, cuando quita que también se pueda hacer envíos de mail y llamadas telefónicos de refuerzo, y nos contactamos. Si hablamos por teléfono o mensajitos de audio o de texto, tenemos que ser muy breves. Los periodistas, me gusta decir que son los niños que pareciera que tienen una agenda y unos tiempos más complicados que el presidente de la nación, porque están corriendo o por muchísimo temas. Entonces tenemos que ser lo suficientemente rápidos, sintéticos, y eso es muy poco tiempo, unos segundos de audio en un mensaje de unas pocas líneas. ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Lo que tenemos que decir es interesante, es una noticia publicable y que a él le va a servir a interesar publicar. ¿Sí? En el caso de básicamente las principales noticias, ahí no finales, al principio las principales noticias tienen que ver con conflictos o posibilidades de conflicto, tienen que ver con, puede tener que ver con, ya no tanto un llamado a asamblea porque eso es más interno, pero movilizaciones, marchas, la asunción de nuevas autoridades, ejemplos principales en lo sindical. Definido esto, le vamos a mandar la información, nos vamos a llamar, nos van a haber atendido, tal vez con suerte, tal vez no, seguimos insistiendo suficientes veces hasta que nos den bolilla o que creamos que ya es suficiente, el que más sería demasiado para no molestar. Gestionamos la nota, gestionamos la entrevista con nuestro vocero, nuestra vocera, con el dirigente, con la dirigenta, sale todo bien en el mejor de los casos, y luego, bueno, recopilamos la información. Otra diferencia de lo que pasaba antes, que años atrás, el tipping o la carpeta de prensa, y eso se guarda ahí en la oficina de
prensa o se entrega al dirigente. Actualmente, como saben, ya hace mucho, con las notas que van saliendo, a su vez se circulan a través de otros medios, a través de mensajes por WhatsApp, se suben a las redes. Es lo que dijimos antes, ¿no? Lo que dijimos cuando hablamos de plan de comunicaciones, hoy por hoy está todo interconectado. Ten en cuenta que en toda la comunicación, así como toda la comunicación, dijimos que tiene que estar al servicio de los objetivos políticos, sindicales, político-gremiales del gremio, lo mismo que cabe para la actividad de prensa, y la acción de prensa tiene que estar idealmente dentro del plan de comunicación, de estrategia, objetivos de comunicación, de plan general, de imagen general, de posicionamiento que queremos para el gremio. Bueno, es importante que cada vez que hagamos una petilla de prensa y alguien habla de algo, entre un vocero, que tengamos presente cuál es nuestro objetivo general para que la especificidad de la prensa esté enmarcada dentro de ese plan general. Recordemos también que, si bien todo está interconectado, el objetivo central de la prensa es llegar a la opinión pública en general. Bien hacia adentro, porque lo que sale en los medios después repercute en la comunicación interna. Como decía antes, lo vamos a tomar y lo vamos a circular dentro de los afiliados y afiliadas, pero recordar siempre que no hay que desaprovechar un medio que nos permite llegar de afuera y focalizarnos en una cuestión interna. ¿Sí? Recordemos que esto es preponderantemente para el afuera. La prensa específicamente sindical, que cuando hablamos siempre de hechos para todo, pero para la prensa en particular, más a distintos públicos, que nos estamos diciendo a través de los medios, ¿no? Que nuestro dirigente dice a través de los medios, que llega a la opinión pública en general, pero también lo que el empleador, el Ministerio de Trabajo, los Ministerios de Trabajo y las áreas que tengan que ver con las áreas gubernamentales relacionadas con el tema. Entonces tenemos que tener tenemos varios destinatarios y tenemos mensajes diferentes para ellos y tienen que ser no contradictorios y cumplir objetivos diferentes. Siempre lo que decimos, tenemos que tratar de dar una buena imagen en general de nuestro sindicato, de nuestro dirigente, porque eso va a ser el bien de todos los gremios, de nuestro y todos los demás. Y eso contribuye a la imagen positiva, también ayuda a poder conseguir mejores acciones. Tenemos que mandar una imagen de alguna manera siempre un mensaje de fortaleza a nuestros empleadores, porque si cuando sos fuerte no te van a aumentar. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces estas acciones se dan en el medio de negociaciones paritarias. Entonces, a ver, ¿queremos cubrirla o queremos evitar que se pudra? Sabemos que por ahí dentro de una negociación la otra parte puede querer girarla y justificar una pelea o cubrirla, como decimos en esto, le sirven. Entonces, una frase que le permite agarrarse de eso para decir, estos son agresivos. Hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Terminó un conflicto, llegamos a un resultado, tanto de aumento. Tenemos que ver, porque por un lado, ¿qué hacemos? Lo transmitimos como un gran logro, lo cual está bueno, y le pisamos la cabeza a nuestro empleador, o eso hace que la próxima vez el empleador que nos dio pudimos llegar a un acuerdo razonable y no les voy a esto, ¿por qué? Porque después me matan. A su vez, hacia adentro del sindicato tenemos que mostrar. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores, tener en cuenta, no dar un mensaje que la pudra de alguna manera, que sea tomado y que nos perjudique por una parte. Tenemos que dar un mensaje positivo y de victoria y de aliento hacia nuestros afiliados y afiliadas y trabajadores y trabajadoras del sector. Hay que mostrar fuerza, entendernos,
pero tenemos que ser los buenos para que no nos ataquen diciendo, ustedes, como dijimos, ustedes tienen de rehenes a la gente quiere ir a trabajar, ustedes no lo permiten, etcétera, etcétera. Son muchos factores que hay que tener en cuenta, por eso siempre que a mí me gusta decir también que la prensa, la comunicación de los sindicales es una de las más complejas que hay, justamente por la cantidad de variables. Entonces, recapitulando, enviamos la información, se consiguen las notas, las entrevistas. Voy a pasar después un capítulo sobre cómo prepararse, cómo hablar específicamente. Se consiguieron las notas, se circulan, se arma una carpeta de prensa, telegramos, y ya estamos pensando en cuál va a ser la próxima acción a comunicar a través de los medios. ¿Sí? El conflicto es una, como dijimos, pero puede estar también alguna noticia relativa que está como referentes. Poder hablar, como siempre decir, qué mejor, y esta frase de Cristian, quién mejor que un metrolegado para hablar de subtes. Y un metrolegado hable de subtes, nos muestra cómo estamos en el tema y en la materia. Si hay una acción que ver con salud, mostrémosla. ¿Sí? Eso como gran síntesis así breve, introductoria a lo que hacemos en 3 o 4 cuestiones a agregar, diferencias entre. ¿Voy muy rápido? ¿Cristian, voy muy rápido o venimos bien? Vas bien. Tenés 15 minutos. No sé si querés mostrar alguna de las cosas. Sí. Vamos a mostrar algunos ejemplos de esto y voy a ir haciendo algunos comentarios. Un segundo. Ahí está. Bueno, a ver, esto 4 cosas. Se aprende también, esto está en el Power que después vamos a compartir, grabado. Básicamente hay que trabajar siempre el discurso, por más que uno más o menos sepa lo que va a decir. Bueno, practicarlo, seleccionar cuál es la importante que hay que plantear. Si uno está en una entrevista en vivo, todo lo que dice sale, pero cuando está grabado, porque hablamos mucho y después se recorta, entonces siempre es bueno tener un cursito breve con los centrales que hay que decir. Yo me refiero al vocero y al dirigente, parte de lo que uno trabaja como prensa con el directivo, vocero, vocera, para lo que va a decir. Entonces, grabarlo, resumirlo y no extenderse demasiado para que después no te recorten o puedan cosas que hacer. Me cierra, listo, por hoy ya está. Por ahí no es lo más interesante. Por eso también se recomienda cuando uno va a hacer una entrevista, preguntarle, bueno, esto cuánto va a quedar. No tenés menos un minuto. Entonces, depende de eso, uno ajusta el curso. Una de las recomendaciones es tener de lo que se va a decir como armado 3 esquemitas. Una síntesis de 30 segundos, una extensión de 1 minuto y medio y otra 3. Entonces ya tiene el pastelito armado y según el tiempo que va a haber, otra cosa. Siempre empezando por lo que es más importante para nosotros. Uno quiere decir cosas y los periodistas tienen que preguntar o de sur, preguntar de otra. Bueno, nosotros tenemos que decir primero lo que queremos decir. Entonces, ante cualquier pregunta que nos hagan, dice, bueno, mira, sí, te contesto esto, pero igual quiero resaltar que, y ahí mandamos lo que tenemos como objetivo central transmitir en esa nota, en esta charla y demás. Es importante también mencionar, voy tirando algunos tips, ¿no? Mencionar al gremio en el medio, porque la gente escucha, te ve y por ahí no te presenta. Entonces, fotos de arte, por ejemplo,
decís, bueno, porque la Asociación de Trabajadores del Estado, TENATE, estamos haciendo esto, y seguís hablando y contando, por eso bate tal cosa, y al final lo volvés a mencionar. Pero valió para ti como para los presentes, como para los aceiteros, para quien sea. Yo particularmente recomiendo tener un esquema de mencionar 3 veces el nombre del sindicato, una vez más o menos al comienzo, una vez en el medio y una vez al final. Si lo hacemos más, se va a notar y esto tiene que quedar con... En cambio, cuando pasa, antes de que lo que es claro, cualquier sentido, cuanto más tiempo tengamos, mejor, es ganancia en principio. Entonces, ahí sí, nos aseguramos de primero emitir nuestra principal, lo que dijimos que queremos. Luego, todo el tiempo que podamos ir hablando y al aire es bienvenido. Esto como una gran síntesis. Después vamos a compartir en otras clases, en otras ediciones del seminario. Esto lo fuimos desarrollando con más tiempo, así que vamos a compartir esos videitos para que ustedes lo puedan escuchar. Esta vuelta decidimos producir la exposición y para mostrar un poquito de otros materiales. Les voy a mostrar Cristian me va a ayudar, una carpeta de carteles que en su caso te llevamos la prensa del conflicto, que para que vean un ejemplo de carteles. Bien. Pasamos. Un segundo, me voy a quitar la imagen para decirle puntualmente lo que quiero. Fíjate que dice destacar. No sé si te podés intentar mostrándola. Si no pasa nosotros. La acción de nosotros. Si quieres en una imagen de bueno, se puede hacer, ¿no? Claramente al servicio del conflicto y de la negociación para conseguir justamente mejoras salariales. Esto es al final de la pandemia. Entonces, ejemplos de cosas que nos muestra este caso, que nos está mostrando como un caso exitoso. Por un lado, fue una acción progresiva. Este fue un conflicto de varios meses,
mirando sobre la hora para ver cómo estamos con el tiempo. Y veo que estamos bien. Un conflicto que duró varios meses, tuvo etapas, fue increíble. Entonces, lo que había que hacer era no tirar toda la carne al asador. Las primeras noticias, de alguna manera, que publicamos ahí, fue una asamblea. O sea, fíjense, estamos a una asamblea virtual con trabajadores y trabajadoras de todo el país. En estos momentos, las asambleas virtuales era una novedad, estamos hablando de la pandemia, estaba terminando la pandemia. Entonces, la primera noticia fue una asamblea, y que en la asamblea plantearon que se iban a realizar medidas para mejorar, para pedir mejoras salariales. Ahí ya tuvimos toda una tanda de notas. Después empezaron las negociaciones. La patronal, que era en este caso la de ANE, la empresa argentina de navegación aérea sociedad anónima, no daba respuestas. La empresa empezó con el sindicato ATEPS, no sé qué le dije, el de los controladores, sindicato de los controladores aéreos, estableció una seguidilla de acciones escalonadas. En los sindicatos, ya sabemos, si uno va al paro general al paro por tiempo indeterminado, primero que con más etapas, segundo que no lo puedes sostener normalmente y tampoco puedes escalar. Entonces se tiene que hacer en forma progresiva. La cuestión es cómo, después vamos a ir viendo en los textos de las gacetillas, cómo se iba informando progresivamente, cómo iba escalando el conflicto. Otra cuestión, este paro empezó, por ejemplo, con las primeras medidas tenían que ver con el transporte, con paro por horarios y en los transportes privados, las avionetas, y demás. Lo que afectaba era mínimo. Entonces, si uno detallaba, esto es importante, la negociación, el conflicto no es como una partida de truco o de póker, dos cosas a la vez. No tenés que mostrar las cartas. Si uno muestra todas las cartas, ya está. Entonces, la idea era no detallar. Nos termina la llamada y pasaremos al otro. Entonces, había que hacer el desarrollo. Teníamos que contar ante los medios que comenzaban las medidas de fuerza. ¿Sí? No había que dar demasiados detalles, porque los detalles los periodistas demasiados tenían que una medida la mínima y iban a sacar notas. Entonces tenías que jugar un poquito con el de lo que se viene, ser simplemente algo para que lo que es. Por un lado, otra regla de la prensa, está diciendo toda la información, vamos a compartir esto para que lo vean. Las gacetillas tienen que ser el 100% primero sobre las acciones sin detallar. Después le sumaron más horarios. En el medio de una consignación obligatoria. Entonces, se trataba la consignación obligatoria, pero planteaba la necesidad de seguir negociando. Siempre se mostraba la voluntad de llegar a un acuerdo y que por caso que no se movía la empresa. Por otro lado, sin hablar demasiado mal, o sea, sin criticarla en lo personal, la presidenta de entonces de la empresa, ¿para qué? Para que, como decían, no pudrirla. Tenías que mostrar una buena imagen. A la gente mucho no le gusta un paro de avión. Entonces, había que hacerlo. En el medio estaban por llegar las vacunas. Entonces, se destacaba que gracias a los trabajadores y trabajadoras de la actividad, las vacunas estaban llegando y podían llegar. En algún momento se planteó que los vuelos, también lo pusimos como un destacado, que los vuelos sanitarios no estaban incluidos en estas medidas. Eso por un lado. Luego, en otra etapa del conflicto, eran por distintas horas. Vuelvo a lo mismo. La idea era para que la medida surta efecto, no teníamos que dar todos los horarios, no era conveniente dar todos los horarios
de entrada de los paros. Entonces ahí era toda una discusión, una sintonía muy fina de qué se informaba, qué no, y cómo se respondía a las preguntas de los periodistas. Bueno, el punto, si se quiere, máximo de este conflicto fue un lunes en la mañana, creo que eran las 7 de la mañana, y se hicieron 2 conferencias de prensa, una en el sindicato del jueves anterior anunciándolo, y otra la mañana del lunes, la mañana en el paro que hay en la calle, creo que mostró algunas imágenes. Bueno, en ese momento fuimos tema número 1 de la agenda, estaban los móviles de todos los canales de noticias, los que no son de noticias, una conferencia de prensa que ahí pueden ver después en la carpeta cómo habla el secretario general, planteando esto, lo que se estaba haciendo y pidiendo justamente una predisposición salarial, mostrándose receptivos a negociar. Después hubo otra consignación obligatoria, bueno, una serie de etapas. Finalmente, gracias a una buena acción, esto es importante, una buena acción sindical, por un lado, pero muy alta, altísima repercusión mediática y bien cuidada, en un momento se logró un acuerdo. Anécdotas, por ejemplo, van a ver ahí que hubo un momento que se frenaba la medida porque había negociaciones y parecía que se iba a arreglar. Pero no era así. Y a su vez, uno no puede publicar algo que tenga que ver con la negociación cuando no terminó, porque la puede perjudicar o porque puede cambiar y después esa información errada. Entonces hubo un momento que había negociaciones y se frenó por esto. Entonces, me acuerdo puntualmente una discusión, las personas preguntaban, ¿se levantó el paro? ¿Se frenó el paro? ¿Levantaron la medida de fuerza? Habitualmente se publican esos casos. Y nosotros pusimos compás de espera en la medida de fuerza. La medida está en un compás de espera. Se suspendió. La medida está en un compás de espera. Se suspendió, se levantó el paro. No, la medida está en un compás de espera. ¿Por qué? Porque lo que uno dice titula, y lo que titula queda. Y si uno dice se levantó el paro, se suspendió el paro, la gente suspendió el paro, no, que todavía se está negociando. Y si se suspendió el paro, puede ser tomado como una debilidad del sindicato. En cambio, si está en compás de espera, se está negociando, pues capaz esto vuelve en cualquier momento. Por eso es muy importante cuando uno es prensa, comunicador de un sindicato, elegir cuidadosamente las palabras, especialmente las del título, y no caer en la rutina de que tienen frases que acostumbran usarse. Nosotros tenemos que sostener las que queremos decir. El tema de la conciliación obligatoria, ¿se acuerdan cuando tuvimos la clase del modelo sindical argentino y que dijimos el tema de eso? ¿Qué tiene que saber un comunicador o comunicadora de un sindicato? Bueno, esto lleva un proceso, entonces es importante saber cómo es una negociación, que implica una conciliación obligatoria, que fue la que dictaron, cuánto dura, qué puede pasar, ¿por qué? Porque uno también hace de una manera un poco de docencia con los periodistas al respecto. Entonces, lo mismo, cuando fue la conciliación obligatoria, remarcamos. Se dictó y el sindicato acata la conciliación obligatoria y esperamos poder negociar, llegar a algún acuerdo y seguir negociando y planteamos nuestra apertura a negociar durante este periodo para que una vez que termine no tener que retomar o darle continuidad a la medida sindical. Yo seguí hablando, pero no sé si Cristian, yo por lo que vi, no estuviste mostrando más después, ¿no? No, las imágenes ya están. Mostré las imágenes, ya estamos con eso. Bien, no sé cómo estamos de tiempo, Cristian, ¿te parece? Y yo diría, estamos acá cerrar y después nos conectamos por los TIF. Bien, bueno, entonces, cierre. Y en los TIF, bueno, antes del cierre,
Si quieren hacer preguntas, seas con gusto, porque yo ya hablé mucho, pero cosas para ver. Después vamos a compartir justamente esta carpeta. Me gustaría que lean los textos de las gacetillas, van viendo todo lo que fui comentando, vean las notas, vean la entrevista. La verdad que estuvo bueno. Fue número 1.